Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hemos hablado aquí sobre distintas carreras abiertas dentro del coche eléctrico y dentro de lo que es la batería perfecta. Pero tal vez sea hoy cuando realmente vamos a hablar de esa batería perfecta. Con ustedes, Batteryman. Así me llamo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Así es, en torno al coche eléctrico orbitan un montón de carreras abiertas, sobre todo en cuanto a la batería, esa batería perfecta que todos quieren conseguir. Y ante la carencia de esa batería perfecta, pues un abanico de baterías que cada una de ellas, digamos, saca las castañas del fuego. Depende para qué. Bueno, como vemos hay un abanico interesante de baterías, pero ¿cuál sería la batería perfecta? La batería perfecta sería la que tuviera mayor densidad energética, en el menor espacio, en la menor masa. ¿Y cómo te queda si te digo que podría haber una batería sin masa y sin peso? Ciencia ficción, ¿verdad? Pues es de lo que vamos a hablar esta noche, porque están en ello y desde luego lo tienen. Claro, esto es un imposible, ¿no? ¿Cómo puede ser una batería sin masa y sin peso? Tendrá que contener esa energía. La energía se tendrá que contener en algo y tendrá que pesar y ocupar. Sí, pero de forma inteligente llevan años, desde 2007 concretamente, buscando el santo grial de la batería, que sería la batería sin masa y sin peso, o lo que es lo mismo. Vamos a ver. Objetivos. Montar en aviones, montar en coches eléctricos, montar en aerogeneradores eólicos. Todos estos dispositivos tienen algo en común y es que todos ellos son un objeto, son un cuerpo y por lo tanto pues tienen un peso y tienen un volumen. ¿Qué ocurre si en esa estructura ya integramos la batería? Pues que tenerla la tenemos, pero como si no existiera, porque está integrada en la estructura. De forma que si no añade peso y no añade más estructura de la que ya tenía el coche eléctrico, el avión o el aerogenerador, pues entonces es, a efectos prácticos, como si tuviéramos una batería sin peso, sin masa, sin espacio y sin nada, pero sin embargo aportando lo que aporta una batería. Vale, parece ciencia ficción, pero sin embargo tenemos la startup sueca Synonis, que sale de la Universidad Tecnológica de Chambers. Y a partir de aquí pues hay un equipo de investigación que, como digo, lleva sus años detrás de este dispositivo, de esta batería estructural, y finalmente han dado con ello, porque si vemos las características, digamos que esto ya da la talla, digamos que ya lo tienen. Vale, ¿qué es lo que tienen? Pues nos cuenta el profesor Leif Asp de la Universidad Tecnológica de Chambers que tienen la batería que a día de hoy ya podría considerarse la batería definitiva estructural. Vale, como digo, llevaban desde 2007 dándole vueltas a este asunto. Ha habido otros que también han pasado por ahí, pero que no habían llegado, o mejor dicho, no han llegado a la batería definitiva. A lo mejor no sea la definitiva, pero sí la batería que da comienzo en un mercado como primera batería estructural del mundo. Así nos lo está contando Leif Asp, que estamos ante la primera batería estructural del mundo. Vale, como digo, llevaban tiempo con ello. Al final, pues dándole, llegaron a conseguir una batería de una densidad energética de 24 vatios hora kilo. Dicho así, parece poquísimo, ¿verdad? Porque las de iones de litio rebasan los 200 vatios hora kilo. Luego entonces 24 es poquísimo, pero vamos a recordar que estamos ante una batería estructural. Bueno, pues le han seguido dando vueltas y han llegado a algo más. Vale, ¿cómo han llegado a esta batería? Pues utilizando un material que es la madre de todo esto y es la fibra de carbono. Es al material que han llegado finalmente, porque en el año 2021 habían llegado a esa batería de 24 vatios hora kilo y habían llegado pues jugando con el electrodo negativo en carbono, en fibra de carbono. Y el positivo lo hacían, bueno, básicamente en aluminio y alguna cosita más, pero bueno, a aluminio. Así es como llegaban a esta densidad energética.
Bueno, pues ahora mismo están probando con otro material que más que otro es el mismo, porque están utilizando fibra de carbono en el electrodo negativo y para el positivo también fibra de carbono. Era más sencillo que todo eso. Y al final pasan de 24 vatios hora kilo a 75, lo cual ya está bastante bien y vamos a ver por qué, haremos cuentas. Pero vale, en definitiva, la fibra de carbono, ¿cómo se comporta como una batería? Pues se comporta integrando en esa fibra de carbono lo que son pequeños cristales mal orientados. Y esos pequeños cristales, digamos que hacen una estructura menos rígida que si fueran grandes cristales. Pero claro, entonces conduciría peor. Luego entonces lo dejamos ahí en pequeños cristales mal orientados que ya se jugará con hacer el espesor y la rigidez de la estructura a la carta. Esto quiere decir que pues una estructura menos rígida, pero a la que le damos mayor espesor, pues acaba siendo una estructura más rígida. Es decir, si necesitamos hacer una batería para un coche eléctrico, pues a lo mejor necesitaremos una estructura más rígida que la que estamos empleando en esta batería. Pero bueno, más rígida si tomáramos a lo mejor una carrocería de X, de 1 centímetro, qué sé yo, de espesor. Pues si le damos 2 centímetros, a lo mejor ya sí tenemos una estructura a la carta para la rigidez que buscamos en el coche eléctrico. Bueno, he dicho 1 centímetro o 2 por decir algo. Vale, pues tenemos entonces un coche eléctrico cuya estructura la vamos a hacer en fibra de carbono que integrará esos microcristales que van a conformar finalmente lo que es ese elemento acumulador o batería, vamos a llamarle. Por lo visto no es más complejo que todo esto. Bueno, pues hemos dicho que también estaba orientado para aviones. Lógicamente, pues la estructura del avión, lo mismo, fibra de carbono, tal, rigidez y espesor a la carta. Y lo mismo con esos aerogeneradores. Ventaja de los aerogeneradores que no hay que modificar la estructura de las aspas, porque ya son de fibra de carbono. En cuanto a los coches, pues bueno, los de calle no son de fibra de carbono, pero ya está más que probado en circuito, en Fórmula 1 y bueno, en circuitos de carreras, de competición. Ya sí que está probada la fibra de carbono y bueno, pues bien, digamos que para coches funciona. Así que esto sería la cosa, ¿vale? Pues hemos dicho que finalmente, y con la configuración final de fibra de carbono en el electrodo negativo, más fibra de carbono en el positivo, conseguíamos una densidad energética de 75 vatios hora kilo. Esto parece poco si lo comparamos con esas densidades energéticas de las baterías de iones de litio o con cualquiera que la compares. Pero es que hasta ahora las densidades tienen que ser mayores porque tenemos un coche con su estructura, con su carrocería, su chasis, y aparte hay que añadir el peso de la batería. Entonces, de esta forma, pues claro que se mira por el peso y por el volumen. Pero tengamos en cuenta una cosa, tengamos en cuenta que no estamos añadiendo una batería, estamos jugando con la estructura de un coche, que ya sabemos que la fibra de carbono es muy ligera, pero por muy ligera que sea, si un coche normal puede pesar 1000 kilos, pues vamos a poner que uno de fibra de carbono se quede en 600 por decir algo. Vale, no me parece disparatado, 600 kilos. Además he tomado el 600 porque nos cuadra con determinado número. Vamos a ver, 75 vatios hora kilo por 600 kilos de peso, esto nos da 45 kilovatios de batería. Esa sería la capacidad de una batería de 600 kilos de peso, pero que no habría que integrarla en ningún sitio, porque sería la propia carrocería del coche que pesara 600 kilos. Y llegados a este punto no estamos incluyendo batería alguna por ningún sitio en cuanto a pesos añadidos, me refiero. Vale, o sea que 600 kilos, pero que en este caso, pues como si no fuera nada, porque es la estructura del vehículo. Vale, pues 45 kilovatios hora de capacidad. Esto es uno más que lo que tiene, por ejemplo, el Citroën EC3 eléctrico, que tiene 44, recordemos. Entonces, bueno, el Citroën EC3, el Pandina y varios coches urbanos hay por ahí con estas capacidades. Y son capacidades que nos dan suficiente para 320 kilómetros en el caso, por ejemplo, del EC3. Con lo cual, estamos ante un coche que sin incorporar batería añadida, que sí la incorpora, pero
no añadida en cuestión de peso y volumen, ya nos está dando una autonomía superior a 300 kilómetros. Esto lo tiene ya la startup sueca Synonus y me parece a mí que en no demasiado tiempo lo vamos a estar viendo, porque esto me parece una solución para el problema del coche eléctrico, pero que también lo están dirigiendo para aviones, para barcos, para aerogeneradores. Estoy convencido de que lo vamos a acabar viendo más tarde, más temprano, y más bien temprano, yo diría. Bueno, pues sí hemos visto algo disruptivo dentro de lo que son las baterías y que me parece bastante acertado. No sé a ti, pero como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.